Muy buenas noches, amado amigo, amiga que me escuchas a través de este equipo de sonido y hasta donde las ondas sonoras de estas bocinas alcancen a llegar. Que Dios te bendiga en esta hora. Espero no incomodarte. El único propósito por el que me encuentro en este lugar es para hablarte acerca de la palabra de Dios, el propósito de salvación para tu vida por medio de Jesucristo. No vengo a debatir contigo, no vengo a discutir, mucho menos. Tú eres libre de creer en lo que quieras, de llevar la religión que tú quieras. Pero mi deber desde que me convertí a Cristo, desde que le entregué mi corazón, desde que le abrí la puerta de mi corazón para que habitara en mi corazón, es compartirte también de ese amor, de ese plan de salvación para tu vida. Así como muchos de aquellos que prometen a otros dioses que si les hace el milagro de esto o aquello van a ir diciendo o haciendo tal cosa. De la misma manera yo un día le prometí que si Él me salvaba, que si Él hacía de mí alguien diferente, yo llevaría su palabra a diferentes lugares. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Y quisiera compartirte una pequeña lectura de la palabra de Dios que se encuentra ya en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo, apóstol muy conocido por la Iglesia Popular. Romanos capítulo 6, en su versículo 23, dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál pecado? Quizás tú puedas decir, amigo, amiga que me escuchas, ahí donde te encuentras, en la comodidad de tu hogar, ¿cuál pecado? Si yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie. Quizá, jovencita, jovencito que me escucha, quizá tú digas, toda la vida papá me ha tenido aquí encerrado en la casa, poco me deja salir, poco me deja por ahí convivir con gente de afuera. ¿Qué clase de pecado? Yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie. Pero ¿sabes algo? Desde la creación de este mundo, cuando aquel hombre llamado Adán comete pecado, toda la humanidad por medio de ellos se convierte a sí mismo en pecadora. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por medio de aquel primer Adán llegó el pecado a la tierra. Y tú dices: ¿yo qué culpa tengo? Pero ¿sabes algo? La culpa que existe en nosotros es el no aceptar nuestros errores. Adán tuvo el libre albedrío, la libre decisión de decir no al pecado, de decir no a cometer aquel error. Pero sin embargo, tomó la decisión de cometer pecado, tomó la decisión de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando el diablo estaba hablando con Eva, el mismo Adán estaba presente, al lado de ella. Ella ni siquiera tuvo que buscarlo para comer de aquel fruto prohibido. Él estaba al lado. Ella comió y luego se lo dio a su marido, dice la palabra. Es decir, estaba a un lado de ella. Él tenía la libre decisión de decir no al pecado, como tú y yo hoy la tenemos. Como tú y yo hoy tenemos la decisión de decirle no a las cosas que este mundo ofrece.
como tú y yo hoy tenemos la decisión de decirle sí a Cristo, sí a la salvación que Él tiene preparada para aquellos que le aceptan, sí al camino, a la verdad, sí a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero muchas de las veces, como quiera, decimos no. Y eso es un pecado, el no creer en Cristo. De hecho, me atrevo a decir, porque hay muchas personas que dicen, fulano de tal mató, fulano de tal hizo esto, hizo aquello, secuestró, violó, robó. No tiene perdón de Dios. Pero son cosas que solamente están en la potestad de Dios, lo cual sí tiene perdón de acuerdo a su santa y bendita palabra. Y el decir nosotros no tiene perdón de Dios, nos hace incluso mentirosos y el quererle quitar el lugar a Dios. Pero la palabra de Dios dice, sea Dios verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aunque tú y yo digamos, Dios le bendiga, que tal o cual persona no tiene perdón de Dios, estamos haciéndonos mentirosos a nosotros mismos, intentando hacer mentiroso a Dios. Porque para eso envió a Cristo, a su Hijo, para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de una muerte segura. Pero me atrevo a decir que si un pecado no tuviera perdón de Dios, sería el no creer que Cristo vino y murió y resucitó al tercer día para dar salvación. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque la palabra de Dios dice que a los que creen en el Señor Jesucristo son salvos, pero que a los que no creen ya han sido condenados y pasarán a la muerte, aquella muerte física, mas no espiritual. Una muerte donde cuando el cuerpo muere, el alma va a un lugar de tormento según la palabra de Dios. Un lugar a donde cuando el cuerpo muere, el alma es arrojada a un lago de fuego, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Por eso la invitación es a que aceptes a Cristo. Muchos dicen, ¿para qué? Si la Biblia condena. No, Señor, la Biblia no condena. La Biblia es un libro que te advierte para que puedas vivir una mejor vida, para que puedas hacer lo bueno delante de Dios. No es lo mismo que hacemos los padres con nuestros hijos cuando vemos que les puede ocurrir un accidente, cuando vemos que los amigos con los que se juntan no son amigos, sino que son hipócritas y cobardes que los van a abandonar a la primera de cambio. No es lo mismo que nosotros como padres hacemos, advertirles, corregirles, enseñarles, educarles, encaminarles por el buen camino. Lo mismo es la palabra de Dios. Nos corrige, nos redarguye, nos enseña, nos instruye, nos guía por un camino correcto. Y tú sigues preguntando, ¿pero de qué tengo que ser perdonado? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, enviado de Dios a muchas naciones. Si has cometido alguno de estos pecados, estás destituido de la gloria de Dios.
hecho algo de esto que la Biblia está en contra, o Dios más bien está en contra, has pecado contra Dios. Quizá has sido un idólatra, quizá no. Idólatra no solamente es aquel que se hinca delante de imágenes. Idólatra también es aquel que hace más importante el trabajo que su familia. Idólatra también es aquel que hace más importante otras cosas que lo que compete a Dios. Idólatra también es aquel que ama más a un hijo que a otro. Podemos quizá sentirnos mal con las actitudes de nuestros hijos y podemos aborrecer aquellas actitudes, pero no podemos amar más a un hijo que a otro, pues el amor de Dios hacia nosotros es igual para todos, pues la palabra de Dios dice que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si has practicado hechicería o si has ido a que te hagan algún trabajo de hechicería, es abominación ante los ojos de Dios. Si tienes enemistades, es abominación a los ojos de Dios. ¿Y quién no tiene enemistades aquí en la tierra? Si vives entre los pleitos, entre los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, estás en pecado contra Dios. Las herejías, si has practicado algo que no le agrada a Dios, que son herejías delante de su presencia, como creer en cosas que no conciernen a su palabra, estás en pecado delante de Dios. Envidias, si has sentido envidia, la pregunta es, ¿cuántas veces has envidiado algo? Si lo has hecho, estás en pecado delante de Dios. Los homicidios, quizá no han matado, pero dice que las borracheras y las orgías y cosas semejantes a estas son abominación delante de Dios. Yo nada más me tomo una de repente para la calor, dicen por ahí. Estás en pecado delante de Dios. Si no lo sabías, aquí está la palabra de Dios hablando por sí misma. Mientras tu Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón para que aceptes a Cristo. No puedes ser salvo de algo que no has cometido. No puede haber salvación si no hay pecado. Pero por cuanto si hay pecado en tu vida, en mi vida, fue necesaria una tan grande salvación. Fue necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, a derramar toda su sangre, a ser clavado, a ser azotado, a ser traspasado con una lanza, a que le pusieran una corona de espinas en su frente. Fue necesario, sí, muy necesario, para que tú y yo recibiéramos la salvación, porque Él resucitó el tercer día de entre los muertos para traer la salvación a nuestra vida, para que por medio de Él un día nosotros también resucitemos en la presencia del Señor y seamos salvos de la condenación eterna. Porque el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo dijo, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y cuando la palabra dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, acerca de las cuales, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo estoy leyendo de la palabra en Gálatas capítulo 5,
versículos 17 al 21. Con tu Biblia en casa, de la religión que sea, no importa, puedes corroborar esta lectura. Si por ahí ves que sigue un versículo, pero ya no hay letras, estás en una religión incorrecta, en una religión herética que le han borrado versículos a la Biblia porque no les conviene. No les conviene que el hombre se entere que está en pecado. Porque el tal que borró aquellos versículos se encuentra en peores condiciones que en esta. Porque la palabra de Dios dice que hay aquel que le quite o que le añada a la palabra de Dios. Ya tienen su recompensa en el lago de fuego. Así que si por ahí tú tienes una Biblia donde sigue un versículo y luego abajo dice HS y no hay nada de letras, estás en la religión incorrecta. Estás en una religión herética, donde no aceptan la sangre de Cristo, donde no aceptan el sacrificio de Cristo, donde no aceptan que por medio de Cristo hay salvación, donde no aceptan que el hombre pecador necesita salvación. Hay religiones hoy en día que para que puedas creer, que para que puedas participar con ellos, tienes que firmar una hoja donde tú no aceptas transfusión de sangre, donde te prohíben aceptar todo tipo de transfusión de sangre. Mira la blasfemia delante de Dios. Mira el pecado tan grande, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que derramó toda su sangre en aquella cruz para el perdón de tus pecados. Así que si tú te encuentras en una religión, en una iglesia, donde te pusieron a firmar un documento donde rechazas transfusión de sangre, estás también rechazando la sangre de Cristo. Estás también rechazando la transfusión más grande de sangre que se hizo a nivel mundial en una cruz para el perdón de tus pecados, para la salvación de tu alma. Sal de ese lugar, sal de ese lugar, porque vas derechito al infierno, aunque te enojes. Si tú no aceptas transfusión de sangre, tampoco aceptas la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios dice que cuando le traspasaron su costado, sangre y agua salió de su costado. Y está científicamente comprobado. Dios lo bendiga. Está científicamente comprobado que cuando una persona muere por desangramiento, agua es lo último que sale de su cuerpo. Quedando establecido que Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti. ¿Por qué tendrías en poco una tan grande salvación? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si pecaste, si hiciste lo malo, si has robado, si has mentido, si has fornicado, si has adulterado, si adoras a los ídolos, si los veneras, si eres un borracho, si eres un fornicario, si eres un hechicero, si eres un afeminado, no importa, entrégale tu corazón a Cristo, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Podrás ser el más pecador de todos, pero también para ti es salvación. Podrás ser el peor de todos, pero también para ti es salvación. No tengas miedo de aceptar a Cristo en tu corazón, porque luego digan: míralo, ahí va, ahora le entregó su corazón a Cristo y ya se cree perfecto, perfecta. No, Señor. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, amiguito, amiguita, ahora tú puedes andar con la frente en alto. Porque si antes andabas de sinvergüenza haciendo lo malo, sin importante el que dirán, ahora con más razón podrás ir con la frente en alto diciendo: sí, Señor, sí fui un borracho, sí fui un adúltero, sí es cierto,
Sí fui un hechicero, sí practiqué esa porquería de la hechicería y de la brujería, sí es cierto. Sí anduve mintiendo, sí anduve robando, sí es cierto. Pero ahora dejé de ser un cobarde y le entregué mi corazón a Cristo y decidí encaminarme por un nuevo rumbo, por un destino mejor. Decidí creer en Cristo y Él me ha perdonado. ¿Y sabes algo? La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aunque los problemas no dejaron de llegar a tu vida, aunque las adversidades no dejarán de llegar a tu vida, aunque las enfermedades podrían estar presentes, ahora tendrás a un ayudador que es su Espíritu Santo. Ahora tendrás a Cristo en tu corazón. Porque como siempre lo digo y te lo digo en este momento también a ti, la presencia de Cristo en tu vida no significa la ausencia de los problemas, sino la fortaleza de Dios en medio de todos ellos. Por eso la invitación es a que reflexiones en esta palabra y que le entregues tu corazón a Cristo. No importa cuál sea tu problema, no le hace. Lo que hayas hecho tiene perdón delante de su presencia. No importa si por ahí el que me está escuchando pertenece a algún grupo delictivo. Que no te engañen, que ahora ya no te puedes salir de ahí, que solamente sales con los pies por delante. Mentira del diablo. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo de verdad, Él es el que se encarga de cambiar tu destino. En Él está la decisión y el poder de tu vida. Cuando tú le entregas tu voluntad a Él, Él decide cuánto tiempo vives. Él decide qué día vas a morir. La muerte no decide nada. La muerte ni siquiera tiene poder. La muerte solamente tiene que obedecer órdenes porque esa es una derrotada que Cristo venció en la cruz del Calvario. Así que si tú pensabas que Dios te guía y ella te cuida, estás equivocado. Esa porquería lo único que está esperando es que te mueras para llevar tu alma al infierno. Ahora entrégale tu corazón a Cristo y tendrás entrada al reino de los cielos. Y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Te dejo con esta palabra. Y si quieres entregarle tu corazón a Cristo, la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, bajo la boca se confiesa para salvación. Así que en esta hora puedes confesar con tu boca y creer en tu corazón en la justicia de Dios y serás salvo tú y tu casa. Puedes repetir esta oración con fe, con sinceridad, en la comodidad de tu hogar, porque así de amoroso es Dios, que permite que su palabra sea predicada cerca de tu casa para que puedas recibirle. Y puedes decirle de esta manera: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que son muchos mis errores, mis fallas, mis culpas. Por eso en esta hora te abro la puerta de mi corazón
y te invito para que entres en Él. Perdona todos mis pecados. Lávame, purifícame, límpiame con tu sangre preciosa y seré más blanco que la nieve. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de ahí, por favor, porque el día de hoy te confieso y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios Padre, por el sacrificio de Jesús, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, porque fue por medio de su muerte y su resurrección al tercer día que hoy ha llegado la salvación a mi vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, créelo, que la salvación ha llegado a tu vida. No tienes que hacer ningún tipo de sacrificio más. El sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. No tienes que pagar penitencia. Ya Jesús hizo el sacrificio. Ahora solamente búscalo. Si tienes una Biblia en casa, ábrela y léela cada día. Léela a partir de los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Posteriormente puedes leer los libros que tú quieras. Pero primero, conoce bien lo que Jesucristo preparó para ti desde antes de la fundación del mundo, para que vivieras bien en esta tierra y para que con ello tuvieras vida eterna y salvación para tu alma. Ve a una iglesia. Si ya asistes a alguna iglesia, qué bueno. No vayas mirando ni al sacerdote, no vayas mirando ni al pastor evangélico, no vayas mirando al líder religioso que está ahí enfrente. No, Señor. Estos son de carne y hueso, como tú y como yo, propensos a pecar en cualquier momento. Ve con tu mirada puesta en Cristo. Y si ya ibas y de repente dejaste de ir porque no te saludaron o porque te miraron mal, déjate de niñerías, que el tiempo se acerca. Busca a Cristo cada día, porque su venida está cerca. Que no te halles haciendo lo malo, porque serás lanzado al lago de fuego. Si no tienes a dónde asistir, aquí del otro lado de la carretera, aquí en este mismo pueblo, Coyotla, vi un lugar que se llama La Nueva Esperanza. Pregunté por ahí, la pastora se llama Nancy Morales. Estoy seguro que si te acercas con ella, ella te dará los horarios de reunión. Lo importante es que tú vayas y te congregues a un lugar donde se predique la palabra de Dios, para que sigas alimentándote espiritualmente. Y no la vayas mirando a ella, porque seguramente tiene muchos errores. Ve con tu mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ve con tu mirada puesta solamente en Él. Y sigue adelante. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Espero no haberte incomodado y que el propósito de que la palabra haya sido atesorada en tu corazón se haya cumplido. Y el propósito de que hayas recibido a Cristo se haya cumplido. Que Dios te bendiga, que su paz y su misericordia te acompañe siempre, y que sus muchas bendiciones abunden en tu hogar y en tu familia cada día. Hasta la próxima.